Computer y presentar. Screen 2. Participantes. Y ¿Qué chat. han visto ellos del laboratorio, Oscar? Pues, profe, yo no sé con ellos, el profesor Vladimir, hasta dónde habrá llegado, porque yo ya Bueno, perfecto. yo terminé con el otro grupo, pero con ellos no sé. Chicos, Entonces, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Queremos preguntarles, dentro del tema del sistema respiratorio, hasta dónde desarrollaron la temática con el profesor Vladimir para darle continuidad al tema. Profe, con el profesor Vladimir vimos todo lo que fue la parte de pulmones, desde tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos, toda esa parte. Pero la parte superior, senos paranasales. No, eso no lo vimos con el profesor Vladimir. ok. O sea, para ponernos de acuerdo, faltaría ver en esta sesión fosas nasales, senos paranasales, faringe y laringe, ¿cierto? Sí, señor. A partir de tráquea vimos de tráquea hacia Bueno, abajo. perfecto. Ya estamos bien ubicados. Ya estamos bien ubicados. Bueno, entonces buenos días a todos. Vamos a hacer la actividad práctica y hicimos un poquito a la inversa, pero eso no importa. El orden de los factores no altera el producto. Entonces vamos a empezar con las fosas nasales. Recuerden ustedes que las fosas nasales son las estructuras que se ubican en el macizo de la cara, como se muestra en esta imagen de corte frontal o coronal. Muy bonita la imagen, si las detiene uno, tiene unas perspectivas enormes, donde se ve la fosa nasal derecha y la fosa nasal izquierda. Y al lado de las fosas, ven ustedes unas cavidades, son los senos paranasales. Ahí está mostrando el profesor el seno maxilar, incluido dentro del hueso maxilar. Igualmente, el seno frontal y más abajito, el seno etmoidal. En esta imagen nos faltaría el cuarto de los senos, que está en la base del cráneo, dentro del cuerpo del hueso esfenoides. Entonces, por eso, a ese último seno se va a llamar seno, miren, la base del cráneo, dentro del cuerpo del esfenoides. Luego a ese seno, el más profundo, el más difícil de acceder, se llama seno esfenoidal. Bien, entonces ese es el tema inicial. Fosas nasales y senos paranasales. Fosas nasales y senos paranasales. Veamos, muchachos, entonces desde el principio, no es una sorpresa para ustedes saber que la parte más anterior de las fosas nasales, las paredes no están constituidas por estructura ósea. Pasemos a la siguiente, por favor. Sino por estructura cartilaginosa. Uno se puede agarrar la parte anterior de la nariz y ver que se mueve, porque es cartílago. Y prueba de ello es cuando ustedes han visto los cráneos secos, se ha perdido el cartílago, solamente se mantiene la estructura ósea en el esqueleto, pues ven una gran apertura, ¿cierto? Que señala la ausencia de la parte anterior de la fosa nasal. Entonces queda claro que la parte anterior de la fosa nasal es de cartílago. Y es por ello que ese cartílago es más, desde el punto de vista de manipulación estética, es más fácil hacer esa manipulación. Lo hacen los cirujanos para hacer la famosa rinoplastia, ¿no? Bien, entonces de ese componente de fosa nasal, la parte anterior que es cartilaginosa, nos vemos obligados a describir los cartílagos que participan en ese componente cartilaginoso de las fosas nasales. Entonces, ese cartílago que está marcando ahí el profesor, ¿cómo se denomina? Ese cartílago. Entonces vamos a hablar de 3 cartílagos grandes. ¿Cómo se llamará ese? Que hace parte del dorso de la nariz. A ver, ¿quién contesta? Ese no es el del tabique nasal, profe. El cartílago del tabique nasal. ¿Cómo se llama el cartílago? Lateral. Cartílago lateral. Tiene una forma, como ven ustedes, triangular, ¿no? Y pueden apreciar de que ayuda a configurar, a formar el denominado dorso de la nariz.
Entonces, el cartílago lateral. El siguiente cartílago, que ya lo dibujó en la parte derecha del profesor Oscar, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese cartílago? El alar mayor. Alar mayor. Y como ven ustedes, mirando desde abajo, el cartílago alar mayor va a participar en la delimitación de los orificios de la nariz. A esos orificios de la nariz los vamos a llamar narinas. Las narinas son los orificios que comunican el exterior con las fosas nasales. Entonces tenemos el cartílago alar mayor. El siguiente gran cartílago. Tenemos que mirar otra imagen porque es el cartílago del septo nasal. Cartílago del septo nasal, ahí se alcanza a ver la partecita más inferior, pero quiero que la miren ustedes en un componente, ahí lo ven, pero no le alcanza a uno a mostrar toda la dimensión. Lo importantísimo que es el cartílago, ahí está, cartílago del septo nasal. Entonces, el septo es una lámina que está separando la fosa nasal derecha de la fosa nasal izquierda. De tal manera que se llama septo nasal, todo. Pero la parte anterior, ahí queda claro, es el cartílago del septo nasal. Entonces, hasta ahora hemos descrito 3 grandes cartílagos: lateral, alar mayor y cartílago del septo nasal. Como todo en la vida, hay ñapitas, pequeñas ñapitas. Ese sería, ¿cuál es ese el que le marcó el profesor, por favor? ¿Cómo se llamará? El alar menor. Alar menor, la palabra lo dice, chiquitico, si lo comparamos al alar mayor. Entonces, son cartílagos de pequeño tamaño. Y el otro, el que está como una cuñita entre el alar mayor y el lateral, ¿cómo se llama? Ella le colocó ahí la flechita, ¿cómo se llama ese pequeño? ¿No se acuerdan? Es un cartílago accesorio. El accesorio. Cartílago accesorio. Bien, entonces ya tienen ustedes organizada la idea de que la parte anterior de las fosas nasales es una secuencia de articulaciones de elementos cartilaginosos, ¿no? Y de una vez pensar que esa es un área de mucha manipulación quirúrgica, estética, que le levanten la punta de la nariz, que le de una jorobita ahí que hay en la nariz, entonces se la rectifiquen, que los orificios están muy anchos, entonces se los vuelven más estéticos, entre comillas. Aunque recuerden, el concepto estético es muy subjetivo, ¿cierto? No puede uno decir de manera tajante, porque cada persona tiene derecho de opinar y de guardarse sus impresiones. A alguien le parece mejor la nariz de una persona antes de que la operara a después de la cirugía, ¿no? Porque dicen, a mí me gusta al natural. Y desde luego, en la inmensa mayoría de las veces, las cirugías estéticas de nariz se reconocen. Es decir, eso estuvo trabajado, como dice el cuento. Lo mismo que los pompis, la prominencia de glúteos. Ahí dicen, uy, ese glúteo eso es artificial, ese no es natural. Entonces, repito, cada quien tiene su percepción y es respetable, entre comillas. Bien, entonces ya tenemos ese concepto claro. Ahora sí vamos a valorar nuevamente la imagen de la fosa nasal, la primera, para ratificar que las fosas nasales, como la pueden ver ustedes, podemos identificar en ellas 4 paredes. Ya reconocen uno que lo he mencionado, el septo nasal. Ahí ven ustedes el septo nasal. A veces puede estar ligeramente desviado y se considera normal, ligeramente desviado. Sería la pared medial de la fosa nasal, la medial. Correcto ahí, la medial. Después vemos una pared lateral llena de accidentes. La pared lateral. Ahora vamos a la pared lateral, que es la constituida por los cornetes y los meatos. Ahí hay unas prominencias, ya eso ya tira hacia el seno. Los cornetes, esos son los meatos, las hendiduras son los meatos y las prominencias son los cornetes. Esa es la pared lateral de las fosas nasales. Luego tenemos una pared inferior o el piso. El piso, ahí está el piso.
y que es estrecho. Pueden ver ustedes ahí donde están tomando, a través de ese piso, tienen que mandar el hisopo para la prueba del COVID. Entonces se tiene que ir derechito por el piso, no levantarlo, sino ir derechito por todo el piso de la fosa nasal, hasta llegar a lo más profundo. Y finalmente tenemos en la parte superior el techo o pared superior, que es bastante estrecha, es de 2 o 3 milímetros, 3 milímetros a lo sumo. Es la parte más estrecha de las fosas nasales, la pared superior, pero muy importante desde el punto de vista funcional. Pueden ver ustedes entonces que en la pared superior confluyen, casi se juntan, la pared medial y la pared lateral. Entonces vamos a trabajar esas 4 paredes: pared medial, pared lateral, pared inferior o piso y pared superior o techo. ¿De acuerdo? Ante todo, hay que tener en cuenta, como lo ven ustedes ahí, hay una capita interna rosadita. Quiere decir que toda la superficie, pero toda es toda, de las fosas nasales, de los senos paranasales, que son las cavidades, están recubiertas por una membrana mucosa. Esa membrana mucosa tiene un epitelio característico, no es para repetírselo uno como un loro. A ver, ¿quién me recordaría cómo es el epitelio de las fosas nasales o el epitelio de toda la vía respiratoria? ¿De qué tipo es el epitelio? A ver, ¿quién quiere participar diciéndonos de qué tipo es el epitelio respiratorio? Aquí tengo el chat. ¿Sí? ¿Quién le dice en el chat? No, nadie. Esto, si no le preguntamos, preguntémosle a Camilo Pinzón. Camilo, la pregunta es, usted ya ve claramente que la superficie de las fosas nasales, de los senos paranasales y de toda la vía aérea va a estar recubierta por una mucosa. Quiero saber que me digan de qué tipo de epitelio es esa mucosa respiratoria. Camilo, Porque sabiendo ustedes el Esto, tipo de epitelio, comprenden aspectos funcionales. Dese cuenta, la anatomía tiene que tomarse de la mano con la función, con la función. Entonces, sabiendo uno el tipo de epitelio, entiende uno fácilmente aspectos funcionales inherentes a esa mucosa respiratoria. Camilo, ahora sí. profe, creo que es esto, ciliado con células calciformes. Sí, ya nos dijo las dos, pero el nombre técnico no es así, ciliado con células caliciformes. Pseudoestratificado quiere decir que parece que Sí. fueran 2 pisos, pero es uno solo. Por ahí, María. Pseudoestratificado cilíndrico, ciliado. Esa es la denominación técnica de ese epitelio. Pseudo, porque es falso, que sean varios pisos, es uno solo. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Con 2 células, usted ya las dijo, células caliciformes, que son las chiquitas, por eso parece que fueran 2 pisos, que son las que producen mucus. Por eso le decía, el epitelio tiene que ver con la función. Las células caliciformes de ese epitelio producen mucus. Y las células cilíndricas, ciliadas, ayudan a movilizar ese mucus, ¿cierto? A sacarlo, ¿cierto? Ese mucus que está lleno de bacterias, ese mucus que está lleno de residuos que hay en el aire, porque esos residuos que hay en el aire, a medida que van entrando, se van pegando, como cuando se pegan los moscos a un pegante que uno quiera para atrapar moscos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora sí vamos a caracterizar qué hay en cada pared de manera rápida. Pared medial, ya la mostraron ahí. Vamos a ver cómo está constituida la pared medial. ¿Cómo está constituida? Veamos la siguiente imagen de pared medial. Ahí está la pared medial, ¿cierto? Sí. Le vamos a quitar la mucosa Esta y la- vamos a ver cuáles son los elementos de esa pared medial. Ahí está, ya el profesor había colocado el primer componente. Nos falta que usted nos diga los 2 restantes, el de color fucsia y el de color verde. Entonces, en una posición póstero-inferior, ahí en el diagrama está de color verde, ¿qué estructura hace parte del septo nasal o la pared medial? ¿Quién quiere opinar, por favor? Número 2. Ahí está. El Bomer, profe. ¿Quién? ¿Quién? La El chica, Bomer.
el vómer, con B pequeña, recuerden, porque el vómer con B larga se ve horrible, ¿cierto? Entonces, el vómer. Ahora, en una posición póstero, superior, posterior y arriba. El de color fucsia. ¿Cómo se llamará la estructura del color fucsia? Etmoides, profe. Etmoides. Sí, el etmoides, pero tiene una partecita del etmoides. Ahí le está escribiendo. Lámina perpendicular, es lo que cae en línea. Perpendicular del etmoides. ¿De acuerdo? Entonces, la pared medial son tres componentes. Cartílago septal, lámina perpendicular del etmoides y el hueso vómer. Y así arreglamos la estructura de la pared medial de la fosa nasal. Ahora nos vamos a la pared inferior, aprovechando esta misma imagen. Y ven que la pared inferior son dos estructuras óseas, que el profesor Netter las colocó muy bien diferenciadas para que el estudiante no se equivoque. El primer componente es del hueso maxilar, ¿cierto? Proceso palatino del maxilar. Ahí se lo estoy presentando. Esa lámina se llama proceso palatino del maxilar. Y la parte posterior, otro hueso, por eso le coloca Netter de otro color para que el estudiante pueda identificar. Esa es un hueso como en forma de L, mire. Entonces, esa es la lámina horizontal del hueso palatino. Lámina horizontal del hueso palatino. Entonces, ya están estructurando ustedes. Pared medial, ya la identificaron con sus tres componentes. Ahora la pared inferior, o sea, el piso de la fosa nasal, dos estructuras óseas, proceso maxilar palatino del maxilar y la lámina horizontal del palatino. Ahora echemos la mirada hacia arriba para mirar o para evaluar mejor la pared superior, que yo les decía que era muy angosta, ¿cierto? Muy angostica. Entonces, de adelante hacia atrás, hay 4 componentes y los colores son diferentes. Netter hace eso para que el estudiante tenga facilidad en la comprensión. Entonces, de adelante hacia atrás, el de color amarillo. ¿Hueso qué? Nasal. Nasal. Hueso nasal. Antiguamente lo llamaban los huesos propios de la nariz, muy largo, ¿no? En cambio, hueso nasal. El segundo componente es una cuñita del hueso frontal. Esa cuñita se llama proceso nasal, porque está en la nariz, proceso nasal del frontal. El tercer componente es quizás el más importante. Ya es el hueso etmoides, pero hay que colocar qué parte del etmoides es esa. Y ustedes mirarán que esa parte del etmoides se caracteriza porque tiene huequitos. Mira, ahí está la marca de los huequitos. Y esos huequitos, ¿con qué tienen que ver? ¿Con qué par craneal tienen que ver esos huequitos? Acabaron de ver pares craneales. ¿Con qué par craneal? ¿Qué par craneal manda sus componentes a través de esos huequitos? Así, mira, así como lo está dibujando el profesor. ¿Qué par craneal? El primero. ¿Y cómo se llama el primer par craneal? Olfatorio. Olfatorio. Entonces, vean, importante, fosas nasales también, además de ver con el sistema respiratorio, porque a través de las fosas tiene que entrar y salir el aire que ventilamos, en las fosas nasales tiene en su parte más superior el componente olfativo, que es tan importante para relacionarnos nosotros también con el medio externo. Eso es función del sistema nervioso, ¿no? Nos permite relacionarnos con el medio externo. Con eso sabemos uno si ese elemento gaseoso que hay circundando nuestro nos genera buenas o malas olfacciones, ¿cierto? Si huele a fétido, si huele a normal, si huele a fragancia, etcétera, etcétera. Entonces, el componente olfativo, no lo olviden. Ustedes van a ser fisioterapeutas, pero tienen que saber porque eso hace parte de cultura de salud, ¿cierto? Yo no tengo por qué saber cosas finas de nutrición, pero los elementos básicos de nutrición como médico sí las debo saber. Y así el resto de profesiones. Ustedes en fisioterapia no van a hacer cuestiones de rehabilitación olfativa, pero tienen que saber que el olfato tiene el componente en la parte superior de las fosas nasales. Y entonces, esa partecita del techo, que se llama lámina cribosa, a través de ella
van a pasar los filamentos que hacen parte del primer par craneal, del nervio olfatorio. Entonces vean lo importante, ¿cierto? Tenemos 3 componentes hasta ahora. ¿Quién me lo repite? ¿Quién me lo repite los 3 componentes del techo de las fosas nasales? El hueso nasal, ¿Sí? una parte del hueso frontal y la lámina Les cribosa del recuerdo hueso para que efenoide. diga proceso nasal del frontal, ¿cierto? Espina nasal, ¿cierto? La primera es Proceso frontal, proceso nasal del frontal. Luego lámina cribosa y finalmente la última estructura del techo de las fosas nasales es el cuerpo de ese hueso que está ahí de color como zapote, ¿no? Que es el hueso esfenoides. Entonces, el cuerpo del hueso esfenoides, ahí vemos que hace parte del techo de la fosa nasal. O sea, 4 estructuras, de atrás hacia adelante: cuerpo del esfenoides, lámina cribosa, proceso nasal del frontal y finalmente hueso nasal. O al contrario, en sentido AP, antero-posterior, sería hueso nasal, proceso nasal del frontal, lámina cribosa y finalmente cuerpo del esfenoides. Como pueden darse cuenta, quizás la estructura de mayor importancia funcional de ese techo es la lámina cribosa, porque a través de ella podemos percibir o recibir las fibras que van a percibir los estímulos de carácter olfativo. Muy importante, muy importante. Ahorita el coronavirus, se dice que muchos pacientes pierden la capacidad olfativa, es decir, el virus que ha entrado por fosas nasales también afecta la parte superior, inflama a las neuronas que llevan esa información y los individuos, muchos que padecen COVID, se quejan de que ya no huelen igual que antes. Desde luego que eso se llama anosmia, la disminución de la capacidad olfativa. Parece que duran unos cuantos días o semanas en recuperar esa función. Bueno, entonces ya hemos descrito pared medial, pared inferior y pared superior. Nos falta la más accidentada de todas las paredes de las fosas nasales, que son o es la pared lateral. Veamos, les decíamos que la pared lateral está constituida. aquí, profe, en esta otra. La otra, está adelante, creo. Más adelantico, porque ahí sí ya es con el cascarón. ¿Esta? No. Más adelantico. Que aquí ya pasé a faringe, profe. Ahí sería. Ah, no. Entonces adelante. Esta es la que más puedo mostrarte. No. Eche antes de senos paranasales. Entonces, devuelva exacto. La Esta, siguiente. No, hay una que muestra no, profe, solo están estas. esa. Y después sigue esa. Esa. Esta que está Mira, entonces, ¿qué fosa nasal será esa? ¿Esa es la pared lateral de qué fosa? ¿De la derecha o de la izquierda? Pregunto. ¿Esa es la pared lateral de qué fosa? ¿De la fosa nasal derecha o de la izquierda? ¿Derecha? De la derecha, claro. Está mostrándonos la parte derecha. Entonces, ven ustedes ahí esos relieves tan evidentes. Son 3 prominencias aplanadas, ¿cierto? Se llaman conchas o cornetes. Y por su ubicación será superior, ahí está mostrando la superior, la media, que tiene el tamaño medio, y la inferior, que es la de mayor tamaño. Entonces son las conchas o los cornetes de las fosas nasales. Bien. Esa concha o cornete, a la parte inferior, se abre como una hendidura. A esas hendiduras se le llaman meatos, a esas hendiduras que están por debajo y hacia afuera de las conchas o cornetes. A eso se le llama meatos. Y hay que decir que en los meatos desembocan los senos paranasales. Es una información importante. Los meatos, ¿cuál es la importancia de los meatos? Entonces la respuesta es que en los meatos, en esas hendiduras, desembocan o drenan los senos paranasales. O sea, los senos paranasales deben estar comunicados con las fosas para cumplir la función que vamos a explicar luego. Entonces,
Ahí está esa estructura, ¿cierto? Igualmente en esa pared lateral pueden apreciar ustedes adelante y abajo una prominencia en forma de arco. Mire, una prominencia en forma de arco, que se llama limen nasal. Limen nasal. Mostrándonos el limen nasal. Esa prominencia en forma de arco, mire, es el limen nasal. El limen nasal es muy importante porque estrecha, limita el ingreso hacia la fosa nasal. Uno no puede meterse el dedo y choca contra el limen. No puedo yo rascarme, entre comillas, el cornete inferior, ni menos subir al cornete medio con el dedo. ¿Por qué? Porque mi dedo se choca contra el limen nasal. Entonces es un mecanismo de defensa. Solamente es para que pase aire y algunas pequeñas partículas que se cuelan en ese aire cada vez más contaminado, ¿cierto? Entonces el limen nasal es ese borde que ven ustedes en la pared lateral que corresponde al borde superior del cartílago alar mayor. Y ese limen nos permite dividir hacia abajo, ese espacio se llama vestíbulo nasal. O sea, nosotros nos metemos los dedos y apenas alcanzamos en la zona del vestíbulo nasal. Y ya detrás del limen, pues está la fosa nasal propiamente dicha, ¿cierto? El vestíbulo nasal tiene una característica. ¿Qué le ven ustedes al vestíbulo nasal? ¿Qué están mostrando ahí? Pelitos, ¿cierto? Pelos. Porque parece que los pelos podrían ser, claro que es una defensa muy, muy grosera, ¿no? El primer filtro. Filtra, pero pues ahí los troncos, ¿cierto? Pero las micropartículas contaminantes pues seguirán pasando y contaminando nuestra vía aérea y nuestro cuerpo. Entonces, y ahí algo particular, un comentario muy cotidiano, pero hay que decirlo. En el vestíbulo, en toda esa zona del vestíbulo nasal que tiene folículos pilosos, se acumula el moco excedente. Esa es una zona entonces que nos debemos en el contexto del autocuidado, pues asearnos todos los días, sacarnos los mocos, dicho en términos coloquiales, hacernos limpieza del vestíbulo nasal, así como nos limpiamos las orejas, así como nos secamos adecuadamente los pies, los genitales, etcétera. Parte del autocuidado que tenemos que incluso enseñar a nuestros hijos es de que sepan limpiarse la nariz, ¿cierto? Es una maniobra de carácter privado, no es para hacerlo en público. Es una grosería sacarse uno los mocos en público, ¿cierto? Pero sí, es una labor que debe hacerse, así como se hace el baño diario, pues evidentemente hacerse limpieza del vestíbulo nasal, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos entonces. La siguiente imagen nos va a mostrar qué hay en los meatos, para que vean ustedes los meatos. La siguiente. Mire esa imagen tan linda. No, la anterior, Oscar. Tal vez está retrasado en este siguiente y ya está en otra lista aquí. Entonces, ¿qué ocurrió en esa imagen? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué hizo el autor en la preparación? Cortó el cornete inferior y cortó el cornete medio, ¿cierto? Para permitir ¿qué? Para permitir ver los meatos. Entonces, en el meato inferior, ¿qué les había dicho? Que los meatos drenan los senos paranasales. Pero como toda regla tiene su excepción, en el meato inferior no desemboca ningún seno paranasal. En el meato inferior, ahí está mostrando el profesor el huequito, desemboca o drena el conducto lágrimo nasal, o sea, un conducto que viene desde el ojo, desde el saco lacrimal, y el exceso de lágrima, cuando lloramos copiosamente, hay lágrima que nos llega a las fosas nasales y por eso nos toca utilizar un dispositivo, toallita, lo que sea, para liberarnos de ese moco, ¿no? Entonces, el exceso de lágrima va a llegar a las fosas nasales en esos momentos de llanto copioso. Ratificado en el meato inferior, el que queda por debajo del cornete inferior,
no desemboca ningún seno paranasal. ¿De acuerdo? Ahora en el meato medio. ¿Quién nos puede decir quiénes desembocan en el meato medio? En el meato medio, ¿quiénes desembocan? El seno etmoidal anterior, Sí, el seno frontal y el sí, maxilar. sí. Mire, entonces, mire el frontal que hay hasta un alambre para mostrar la trayectoria, para mostrarla. No, ahí está, es el maxilar. En ese huequito es el maxilar, atrás. El frontal es lo que muestra el alambre. Mire, el seno frontal está arriba. Y entonces el seno frontal va a desembocar en el meato medio también. Y el seno etmoidal, lo que pasa es que el seno etmoidal se divide en anterior, medio y posterior. Entonces, desembocan las celdillas etmoidales, anteriores y medias. En esa estructura que está atrás, que parece un buchecito, que se llama bula etmoidal, ¿no? Bula etmoidal. En esa bula etmoidal van a desembocar las celdillas etmoidales medias y un poquito adelante las anteriores. Entonces, repítanos nuevamente, en el meato medio desemboca o drena el seno maxilar, seno frontal y el seno etmoidal, la parte anterior y media. Bien, sigamos subiendo. En el meato superior, ¿quiénes van a drenar? Meato superior. En el meato superior. Los etmoidales posteriores. Correcto. Y algunas veces, poquitas, el seno esfenoidal, ¿no? Porque en la mayoría de las veces, ahí sería etmoidales posteriores, correcto. En algunos sujetos puede desembocar el seno esfenoidal, porque en la mayoría, el seno esfenoidal que ven ustedes ahí en el alambre, el seno esfenoidal drena a un huequito que se llama receso esfenoetmoidal. Ese huequito que se llama ahí receso, por donde pasa el alambre, se llama receso esfeno, de esfenoides, esfenoetmoidal. Etmoidal. Para recalcar, por encima del seno del cornete superior, toda esa mucosa es olfativa. Toda esa mucosa que está por encima del meato del cornete superior es olfativa. Tiene que ver con la captación de las partículas odoríferas. Así es el nombre técnico, partículas odoríferas, es las que causan una estimulación sobre esos receptores y dan motivo a la caracterización de un olor específico, ¿cierto? De un olor específico. Bueno, entonces ya hemos caracterizado las paredes de las fosas nasales. Ya sabemos qué hay en la pared superior, qué hay en la pared inferior, en la pared medial y en la pared lateral. No hay un hecho más contundente. Sino, aprovechando esta imagen, no hay que olvidar que las fosas nasales se comunican ya atrás con la garganta o faringe a través de unos orificios que los vamos a mostrar en otras, en esta no está claro, que son las famosas coanas. Las coanas son una derecha y otra izquierda, que son orificios que van a permitir la comunicación de la fosa nasal que está adelante con la faringe que está atrás. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora pasemos a eso, mire, es una vista. Casi no se ven los cornetes, toca ese dispositivo, eso se llama espéculo nasal, para mostrar los cornetes. Está el inferior y el medio. El inferior es el de abajo. Sí, este no es el inferior, profe. Sí, el inferior, el grande es el inferior. Sí, Está grandecito. Cuando se agranda por problemas alérgicos, se llama hipertrofia de cornetes. Entonces la persona va a tener una respiración como con una sensación de tapazón nasal. Bien, sigamos. ¿Más, profe? Mira, aquí se alcanza a ver el huequito, a inferir la sombra de la coana, mire, la coana. Entonces habrá una coana derecha, habrá una coana, esa sería la coana derecha, y en el otro lado, la otra mitad, habrá una coana izquierda. Recuerde que son los orificios que van a permitir que las fosas nasales se comuniquen con
la siguiente estructura, que es la faringe. Bien, Sigo pasando, vamos profe. ahora, inervación de la faringe, inervación de las fosas nasales, perdón. Inervación, ahí está. Este esquema no se los vamos a solicitar que se la aprendan porque es de mucho detalle, pero sí queremos mostrarle desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista general, puntual. Entonces, vean ustedes que los diferentes nervios que le llegan a las fosas nasales, ¿dónde se ubican? Se ubican entre la superficie ósea y la mucosa. Mire, ahí va como unos cabellitos que van entre la superficie ósea y la mucosa. Por eso la preparación tiene que raspar un poco de mucosa para mostrar la trayectoria de esos pequeños nervios. Conceptualmente, cada uno de esos nervios tiene un nombre propio. No se los vamos a pedir a ustedes porque no es el propósito de entrar a fortalecer el sistema respiratorio. No es el sistema diana para ustedes es el sistema locomotor y nervioso. Bien, entonces, lo que sí tenemos que decir de manera conceptual es que la sensibilidad de las fosas nasales está conducida, vemos atrás el nervio trigémino en la base del cráneo, y se le dice trigémino, arriba el ganglio del trigémino, se le dice trigémino porque se divide en tres. Pero ese sería el ganglio pterigopalatino. Arriba mostremos el trigémino, donde tiene la pinza. En la base del cráneo está el ganglio del trigémino y trigémino, el quinto par craneal, el que conduce la sensibilidad de la cara. Hay que recordar que conduce también la sensibilidad de sus cavidades. Y las fosas nasales es una cavidad de la cara. Entonces, trigémino, recuerden que tiene B1, B2 y B3. B1, recuerden que es el nervio oftálmico. B2 es el nervio maxilar. Y B3 es el nervio mandibular. De tal manera que este nervio que está en la base del cráneo, con sus tres divisiones, pues de alguna manera los tenemos que siempre estar reportando. En este caso, en las fosas nasales, el trigémino participa conduciendo la sensibilidad, pero a través de B1 y de B2. B1 se llama nervio oftálmico. Y una de las ramas del nervio oftálmico que va a llegar a la parte anterior es el nervio nasal interno. Entonces, ese nervio ahí que ven ustedes y va a encargar de la sensibilidad de la parte anterior. Él se deriva de B1, ¿no? Es una ramita de B1. Lógico que la división es que el B1 se divide a su vez en nervio frontal, nasociliar, lagrimal. Eso es una división bastante compleja. Pero lo que sí quiero que tengan presente es que la parte anterior de la sensibilidad de las fosas nasales le corresponde territorialmente a la primera división del trigémino, es decir, a B1. Mientras que la parte media y la parte posterior, la sensibilidad de esa parte media y posterior le compete o la conduce B2. Ahí tendríamos el de la mitad, B2. Y B2 es el nervio maxilar, Entonces se cumple la frase de que el nervio trigémino conduce la sensibilidad de la piel de la cara y de sus cavidades. Y estamos hablando de una de sus cavidades, la fosa nasal. Entonces se distribuye la parte anterior B1, la parte media y la parte posterior es B2. Todo eso, la parte media y la parte posterior es B2. No vamos a entrar en detalle con el nombre de estos nerviecitos, porque los mareamos a ustedes y no es el sentido de que se aprendan por aprenderse. Pero por decirles sin otro propósito, sino que vean el complejo nombre de estos nervios. Este nerviecito, el inferior de B2, se llama rama nasal lateral posterior inferior. El siguiente, rama nasal lateral posterior media. La siguiente, rama nasal lateral posterior superior. Entonces, no vamos a exigirles a ustedes esos aprendizajes. Pero sí que sepan que este territorio posterior es de B2, o sea, la segunda división del nervio trigémino.
¿De acuerdo? Esa es la sensibilidad. ¿Qué tipo de sensibilidad? ¿Qué experimenta uno en las fosas nasales? Pues desde luego, dolor, nos duelen. Temperatura, claro. Un vapor muy caliente nos irrita, ¿cierto? Presión, si se hace presión sobre las fosas nasales, nos duele. Entonces, toda la sensibilidad general se puede experimentar en las fosas nasales. Pero en las fosas nasales van a entrar ustedes también a tener que interpretar otro tipo de inervación, que es la inervación autonómica. La inervación autonómica. Por favor, pasemos a la inervación autonómica. Ahí está la distribución, la misma, ahí está la imagen. Entonces está un corte donde nos está mostrando la parte anterior de la fosa nasal, vemos el septo. Entonces, en la inervación autonómica, ¿qué es lo preciso que ustedes deben saber? De que la inervación que le llega a las fosas nasales de los dos componentes del sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático, es muy, pero muy importante, ¿no? El parasimpático, ¿no? Originado en el núcleo salivatorio, arriba, núcleo salivatorio superior. Ese es un núcleo parasimpático, ¿no? Es decir, secretor, salivatorio, secretor. Entonces, del núcleo salivatorio superior, acompañando al nervio facial es el séptimo par, La rama va a interna. llegar finalmente, el parasimpático va a llegar finalmente, digamos, a través de una serie de nervios, no nos interesan esos nervios, Ok. ¿cómo se llaman? Nervio oído. ¿No? Va a ser sinapsis en ese ganglio que mostramos, que es el ganglio pterigopalatino, el ganglio. Y finalmente, las fibras van a llegar a las fosas nasales, las fibras de carácter parasimpático. ¿Cuál es la importancia de la inervación parasimpática en las fosas nasales? Son las encargadas de incrementar la secreción. Por eso se ha originado en el núcleo del tallo cerebral que se llama salivatorio superior. Entonces, el efecto parasimpático es producir abundante mucus, Si produce abundante mucus, eso sí ya es una pregunta y por favor, Oscar, oriénteme a algún estudiante sobre qué células van a actuar esas fibras parasimpáticas de la mucosa respiratoria. A ver, Sheila Solís. Sheila, Pregunta para Sheila, ¿sobre qué células de esta mucosa respiratoria van a actuar las fibras parasimpáticas? Sheila, hola. Sheila, No está presente. Sobre las células calciformes. ¿Células qué? Calciformes. Caliciformes, correcto. Entonces, todo lo que sea secreción en la vía respiratoria y en el resto del cuerpo es parasimpático. El parasimpático es el sistema secretor, el sistema de fibras que estimulan glándulas para que secreten. En este caso tenemos unas microglándulas, las células caliciformes. Entonces, el mucus que requerimos en abundancia en las fosas nasales y en la vía respiratoria se secreta por acción o por estimulación de las fibras parasimpáticas. Y se van a actuar entonces es sobre las células caliciformes. Ahora, las fibras simpáticas, porque todo órgano debe recibir tanto fibras parasimpáticas como fibras simpáticas. Las fibras simpáticas, miren, se inician en la médula espinal. En la médula espinal. En las astas laterales, ustedes saben que las fibras simpáticas están formando las astas laterales. De los tres primeros segmentos, T1, T2 y T3, ¿cierto? T1, T2 y T3. De ahí salen las fibras preganglionares, ascienden por la cadena simpática y llegan al ganglio, le colocó ahí el profesor, ganglio cervical superior. Eso está más o menos a nivel de la segunda vértebra cervical, al nivel. Ahí hay sinapsis y sigue subiendo las fibras simpáticas, acompañando a la aorta, mire, a la carótida interna, perdón, a la carótida interna. Y finalmente esas fibras simpáticas también pasando por la base del cráneo, no vamos a, esto es una descripción bien compleja, ¿cierto? Plexo carotidio, nervio
petroso profundo, nervio del canal pterygoideo, etc. No vamos a Nervioidiano, sí. buscarlos en estas descripciones tan profusas. Van a llegar esas fibras que hicieron sinapsis en el ganglio cervical superior, van a llegar finalmente también a las fosas nasales, ¿cierto? ¿Qué van a producir las fibras simpáticas? ¿Qué efecto? Refiero, ¿qué efecto van a producir las fibras simpáticas en las fosas nasales? Les doy una pista. Recuerden que el simpático se activa, por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio. ¿Cómo quieren o cómo deben estar las fosas nasales si vamos a hacer ejercicio? ¿Con bastante moco o sin moco? Pregunta, si uno va a hacer ejercicio, ¿le gustaría que las fosas nasales estuvieran llenas de moco o estuvieran libres de moco? Libres de moco. Libre. Exacto, que las fosas nasales estuvieran permeables, que pueda uno respirar y sienta que eso entra ese aire a todos sus pulmones para poder uno hacer. Entonces, esas fibras simpáticas producen vasoconstricción e inhiben a las células caliciformes. De tal manera que cuando se estimula el simpático, lo que experimenta uno es unas fosas que pasa el aire con una facilidad. Eso se llama permeabilizar, ¿no? Agrandar un poco las fosas nasales desde el punto de vista funcional. Eso es lo que hay gente que se aplica, sobre todo los deportistas de alta competición, se colocan unas laminitas sobre el dorso de la nariz. No sé si ustedes han visto eso. Si no han visto, es que no han visto nunca un evento deportivo, alguna cuestión. Se Acá. colocan en algunas competencias, ciclistas o atletas se colocan unos parchecitos sobre el dorso de la nariz. Y dicen, ¿y eso para qué será? ¿Será para tirar musaraña? No, esas pequeñas laminitas nasales están impregnadas de un medicamento que tiene efecto simpático. De tal manera que al colocarse esos parchecitos sobre el dorso de la nariz, la persona va a respirar mucho mejor. Incluso en algunos casos, aquellos que andan con la nariz tapada, se los pueden colocar para dormir, ¿no? Para mejorar la respiración en la noche y no roncar, ¿no? Bien, entonces, recuerden, desde el punto de vista sensitivo, en las fosas nasales B1 y B2, ya saben dónde está B1 y dónde está B2. Desde el punto de vista neurovegetativo, estará la inervación parasimpática, que produce abundante moco, y está la inervación simpática, que hace lo contrario, y que además favorece la ventilación porque causa vasoconstricción, disminución de los vasos de la mucosa para que le den mayor permeabilidad a la mucosa. La mucosa se adelgaza un poquito, entonces aumenta el espacio de la fosa nasal. En cuanto a la irrigación. Bueno, no, ya. Ese era el parche que decías. Bueno, mire los parchecitos. Usted le sacó de unas propaganda, a la mejor, ¿no? Parchecitos. ¿Ves? Bien. Usted sabe que la industria farmacéutica trata de buscar donde haya posibilidades de ofrecer una alternativa favorable, en este caso favorable, producen y ahí hay ganancia. Ellos buscan mucho la ganancia. Bien, la irrigación. Las fosas nasales son muy irrigadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver cuál es la función de las fosas nasales. Entonces, usualmente son 3 las fuentes que irrigan a las fosas nasales. Aquí en esta imagen estamos mostrando la primera, la gran fuente. Tenemos la carótida externa y una rama final de la carótida externa es la arteria maxilar. Entonces tenemos la carótida externa subiendo y esa rama que ahí está mostrando el profesor es la arteria maxilar. Arteria maxilar. Pues la rama final de la maxilar va a llegar a las fosas nasales y va a cambiar de nombre. La rama final de la maxilar llega a la fosa nasal. Mostremos la otra imagen. Por favor, Oscar. La siguiente. Pensé que era esta. Esa, mire. Ahí está abierta la fosa nasal. Mire el septo, la abrieron como una bisagra. Entonces se ve el septo y se ve la pared lateral derecha. Entonces, mire, detrás del meato, ¿cuál meato es ese? O cornete, mejor, el cornete. ¿Detrás de qué cornete será? ¿Del inferior? No. ¿Del medio? Sí. Detrás del cornete medio hay un liguero agujero.
por ese agujero se introduce la rama final de la arteria maxilar. Y la rama final de la arteria maxilar se llama esfenopalatina. Y ustedes ven esa distribución tan profusa de esa arteria, dando ramas para el septo y ramas para la pared lateral e inferior. Entonces, no hay lugar a dudas que la mayor fuente de irrigación de las fosas nasales es la arteria esfenopalatina, rama de la maxilar. Pero no es la única fuente. La parte anterior, mostremos la imagen de adelante, la parte anterior de las fosas nasales, la fuente es la arteria nasal interna, rama nasal interna, adelante. La rama nasal interna, que es rama de la arteria oftálmica, Entonces, vean ustedes, la principal fuente de irrigación es la esfenopalatina, pero en la parte de adelante, acompañando al nervio nasal, está la arteria nasal. Pueden ver ahí, la arteria nasal. ¿De acuerdo? En la zona del vestíbulo, que es donde la gente le sale a veces hemorragias por sacarse bruscamente los moquitos del vestíbulo, en algunos casos, están las ramitas vestibulares. Son ramas de la facial. Vestibulares. Vestíbulo, vestibulares. Ramas de la arteria facial. Entonces, pueden ver ustedes la irrigación de las fosas nasales. Muy abundante. Se requiere mucha irrigación en las fosas nasales. Rápidamente, en un minuto, quiero que de manera clara definamos cuáles son las funciones de las fosas nasales. Recuerden, toda esa estructura que hemos mencionado es una estructura que va a realizar unas funciones muy puntuales, muy importantes. A ver, empecemos. ¿Cuál es la principal función de las fosas nasales? ¿Para qué sirven las fosas nasales? Calientan el aire. Pero antes de calentarlo, permite que el aire entre y salga, ¿cierto? Es decir, permiten la ventilación. Ventilar es entrar y salir. Dice uno, está ventilando bien. Quiere decir, está inspirando y está expirando. Ventilar. Entonces, permite la ventilación. La primera. Esa sí es la primera y más importante. Cuando están tapadas las fosas nasales, la ventilación está comprometida, entonces le toca al sujeto abrir la boca, respirar por la boca. Esa no es una vía natural, ¿cierto? Quiere decir que la fosa nasal está muy congestionada y no está permitiendo un paso fácil del aire. ¿De acuerdo? La segunda, ya la dijiste. ¿Cuál es la segunda función de las fosas nasales? Calentar el aire. ¿Y cómo lo calienta? ¿Cómo calienta las fosas nasales? Por la cantidad de irrigación que presenta. Sí. ¿Qué hace la cantidad de irrigación? Lleva su calorcito, ¿cierto? Los vasos llevan su calorcito. ¿Y ese calorcito a quién se lo transfiere? Pues al aire. Entonces, ese mecanismo, ¿saben cómo se transfiere calor? Un medio líquido, que son los vasos sanguíneos, a un medio gaseoso, que es el aire que respiramos. ¿Cómo se llama ese mecanismo de transferencia de calor? Eso lo vieron en 10º grado, pero ustedes, como andan pendientes de otras cosas, seguro no se acuerdan. Convección. El mecanismo de transferencia de calor de un medio líquido a un medio gaseoso se llama convección. Convección. Con B pequeña. Bien, tercera función. Tercera función. Calienta el aire. ¿Qué hacen las células caliciformes? Limpia el aire. Las células, ¿pero qué producen? ¿No? ¿Qué hacen las células? No limpian el aire. Lo que hacen es producir Mucosa. Sí. Producir mucosidad. Y esa mucosidad está orientada a dos cosas. A lubricar, a humedecer el aire, ¿cierto? Porque el aire puede llegar muy caliente, muy seco. Entonces, ese aire tiene que humedecerlo porque si está muy seco, a nivel de los pulmones, a nivel de los alvéolos, no se transfiere fácilmente el intercambio gaseoso. Entonces, el mucus tiene producida por las células caliciformes, tiene dos funciones. Una, la función de humedecer el aire, ¿cierto? Y la segunda, ahí lo anotó el profesor, microbicida. Quiere decir que ese mucus
captura las partículas que vienen en ese aire y ya empieza un proceso de eliminación de esas partículas. Es decir, es una acción, dijéramos, de carácter inmunológico. Otra función de las fosas nasales tiene que ver con la voz. ¿Qué le confiere, qué calidad o cualidad le confiere a la voz? Las fosas nasales y los senos paranasales. Resonancia. Resonancia, correcto, porque son cavidades llenas de aire, entonces se resuenan. Lo contrario, es una voz apagada, una voz que no tiene resonancia, no vibra. Y eso lo experimentamos. A leguas, usted tiene una gripa de esas abundantes, con las fosas nasales llenas de mocos, usted me habla y yo ya sé que tiene gripa, sin que me haya dicho, porque su voz me lo canta. ¿De acuerdo? Todo uno tiene que estar mirando eso. Ya dice, uy, sí, claro. Se tienen que ustedes acostumbrar a estar verificando los procesos que se dan en los seres humanos. Todo lo que uno vaya aprendiendo lo tiene que aplicar y es muy bonito. Ustedes en fisioterapia, sin querer queriendo, van calificándole la marcha a ese, mire, tiene una tal, ¿no? A veces se la da la mano porque uno como que mira mucho, entonces dice, uy, aquel señor me está mirando, ¿cierto? El odontólogo, le presentan a una persona y ya a los 2 minutos ya sabe que le faltan 2 dientes, ¿no? Así sucesivamente. Al cirujano plástico le presentan a alguien y dice, mira, a este hay que arreglarle la nariz, a ese tal. Eso es algo inherente a las profesiones, algo inherente a las profesiones, ¿no? La nutricionista de una vez está diciendo, uy, mire, ese está por encima de la masa corporal, tal, tal. Eso lo piensa uno, no lo tiene por qué priorizar, pero es una manía que uno va agarrando de hacerle aplicaciones a sus conocimientos propios, ¿cierto? Bien, entonces ya pasamos de las fosas nasales, ahora de manera breve describamos los senos paranasales, que son las cavidades adyacentes, los senos paranasales. Y volvemos a la imagen inicial, seno maxilar, seno frontal y seno etmoidal, lo que podemos ver en eso. A simple vista podemos verificar que el mayor de los senos, ¿cuál es? El más grande de los senos, ¿cuál es? ¿Cuál es el más grande de los senos? Maxilar. El maxilar, a simple vista. Mire, uno tiene que aprender a ser observador. Dice, claro, mire, comparo eso con los demás, no hay duda. El seno maxilar es el mayor. Tiene todos primeros puestos. Es el primero que se desarrolla. Cuando uno nace, no nace con los senos. Apenas, como quien dice, un puntico. Y a partir de ahí, en el primer año de vida, comienza a desarrollarse los senos. ¿Cuándo termina el desarrollo de los senos? Cuando termina el desarrollo de la cara, después de los 16, 17 años. ¿De acuerdo? Entonces, el mayor de los senos es el seno maxilar. Ya sabemos que drena en el meato medio, como ve ahí la figura del meato medio, ¿no? El seno maxilar, ¿no? Tenemos igualmente otro seno. Miramos otros senos. Profe. Otra imagen. Mire, es un corte ¿qué? A ver, ¿qué corte es ese? Mire la punta de la nariz, mire los globos oculares. Transversal. Transversal o horizontal, ¿cierto? Entonces, en ese corte horizontal o transversal, ven ustedes 2 senos. Uno, el que está por dentro de las órbitas. Y se llama seno etmoidal. Entonces, marquemos el seno etmoidal. Seno etmoidal. Todo hasta ahí es seno etmoidal, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ese seno etmoidal, a diferencia de los demás, no son huecos, sino tiene cavidades, mire, bastantes cavidades, y a esas cavidades se le llaman celdillas. Por eso, con más frecuencia, se habla de celdillas etmoidales más que de seno etmoidal, para hacer relevancia a su configuración en pequeñas cavidades. Entonces, repito, ustedes pueden decir seno etmoidal, y es correcto. Y pueden decir celdillas etmoidales, y también es correcto. Y vean ustedes que cada cavidad tiene recubrimiento de mucosa, como si fuera un pequeño seno. Entonces, por eso, los autores clasifican las que están adelante, serían celdillas etmoidales anteriores. Las que están en la mitad, celdillas etmoidales medias. Y las que están atrás, celdillas etmoidales posteriores.
¿de acuerdo? Entonces, se ubican por dentro de la órbita, entre la órbita y la fosa nasal, ¿cierto? Esa es la ubicación de las celdillas esmoidales. Y atrás, en el cuerpo del esfenoides, encuentran el seno esfenoidal. Del lado derecho, seno esfenoidal del lado izquierdo. Vean que todos los senos también están recubiertos de mucosa, recubiertos de mucosa. Veamos otra imagen para seguir mostrando. Este es un corte ¿qué? ¿Sagital? Sagital. Entonces, ahí pueden, el único que no ven es el seno maxilar, pero ven parte del seno frontal, que está incluido dentro del hueso frontal, ¿cierto? Miren, parte en Profe, hola, no escucho. vías senoidales posteriores, ¿cierto? Y la conexión de internet es inestable. Bueno, Sí, no te escuché ahorita nada. ¿a usted le salió inestable o a mí? No, tal vez a ti porque yo no te escuché nada. No sé los Ah, estudiantes. Tampoco, profe, se Tampoco, silenció. profe. Tampoco. quizá el internet estaba inestable. Bueno, entonces, ahí están las celdillas medias, esmoidales medias, Profe, se está cortando otra esmoidales vez. posteriores. ¿De acuerdo? Y en este corte pueden apreciar con mayor magnitud el seno esfenoidal. Es el más profundo, el que se ubica en la base del cráneo. Bien. Y vean ustedes la relación que tiene el seno esfenoidal con algo del sistema nervioso. Ustedes mismos me van a decir con quién se relaciona en la pared superior el seno esfenoidal. Ver esa figura tan bonita para que nunca la olviden. ¿Cómo se llama esa figura? Esa estructura, mejor. ¿Hipófisis? La Hipófisis. glándula hipófisis. Glándula hipófisis. Y un poquito adelante, el quiasma óptico. Entonces, el seno esfenoidal está en toda la base del cráneo. Aquí no sé el ¿De acuerdo? quiasma. Bueno, ¿para qué sirven los senos paranasales? ¿Para qué sirven los senos paranasales? Démosle dos funciones, no más. Dos funciones a los senos paranasales. Están recubiertos de mucosa. Entonces, ¿qué hay que aprovechar de esa mucosa en el seno, en cada seno paranasal? ¿Qué hay que aprovechar? ¿A qué células de esa mucosa hay que aprovecharlas? Recuerden que las células del epitelio respiratorio, que es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, tiene dos tipos celulares importantes. Una son las células caliciformes y otras son las células cilíndricas ciliadas, que son las que mueven el mucus. Entonces, en este caso, en los senos paranasales, ¿cierto? En los senos paranasales hay que aprovechar que producen abundante mucus. Es decir, tienen muy activas esos senos paranasales las células caliciformes. ¿Para qué? Para coger ese mucus y vertirlo, echarlo hacia las fosas nasales. ¿Para qué? Para que ayude a humedecer el aire. Recuerden ese hecho. El aire no puede pasar seco. El aire tiene que humedecerse. ¿Ve? A veces el aire acondicionado es un aire frío, después de 3, 4 horas de estar en un aire acondicionado, a veces comienza uno a sentir como ardor, porque es un aire frío, pero seco. Entonces, para evitar ese fenómeno de que el aire quede muy seco y así en los pulmones no se puede dar el intercambio gaseoso con eficiencia, se requiere que el aire esté humedeciéndose. ¿Y de dónde se saca tanto mucus? Pues de las propias fosas nasales, pero no es suficiente. Entonces, ¿para qué están los senos? Para ver ese contenido de mucus producido por las células caliciformes a el aire que estamos ventilando. Entonces, esa es la primera gran función. Como son huecos, ¿qué le va a originar a la voz?
Seguimos con el concepto de la resonancia. ¿Resonancia? Entonces, tanto las fosas nasales como los senos paranasales se conjugan, se suman para darle ese atributo a la voz, resonancia, resonancia, ¿no? Y si son cavidades, ¿qué resulta del peso en la parte anterior del cráneo? ¿Aumenta o disminuye el peso? Disminuye. Por eso cuando hay una inflamación, se llenan esos senos de líquido a veces purulento, se llama sinusitis. Es la inflamación de los senos paranasales. Entonces, como eso no es todos los senos que se inflaman, puede ser el maxilar solamente, puede ser el frontal. Entonces, si es el maxilar, digo sinusitis maxilar. Si es el frontal, digo sinusitis frontal. Puede que haya varios senos. Entonces, si hay varios senos, toca decir pansinusitis. Eso ya es tamaño mayor, ¿no? Cuando le dicen tiene pansinusitis, el pobre está jodido, ¿no? Y entonces los pacientes que sufren de sinusitis, ellos dicen, siento como una sensación de algo que me pesa, por ejemplo, en la frente, siento que la frente me pesa, ¿cierto? Porque está acumulado de líquido. O en el caso del seno maxilar, siento que como que me pesa y como que me echa la cabeza para adelante. Es una sensación. Eso significa que los senos, de alguna manera, reducen el peso del macizo de la cara, que ya nos acostumbramos a tener un peso equilibrado. Si le agregamos un componente lleno de líquido, pues vamos a experimentar la sensación de mucho peso, ¿cierto? Ese líquido purulento que se produce en la sinusitis hace que también los pacientes se quejan que a toda hora sienten que como que por la garganta les está escurriendo. Y evidentemente, al hacerle uno la valoración de la faringe, ve que hay materia que está escurriendo por la garganta, por la faringe, ¿cierto? Eso garantiza el diagnóstico de sinusitis. Bueno, pasemos a la faringe. A ver, ¿quién me puede explicar algo sobre la faringe? ¿Cuál es el sinónimo de faringe? El paciente dice, vengo porque me duele la faringe, o dice, vengo porque me duele la garganta. ¿Ah? Garganta. La garganta. Garganta. Es el nombre coloquial, ¿cierto? Coloquial es el nombre de la faringe, ¿cierto? Es una estructura tubular que va desde la base del cráneo, mira ahí se le dijo el profesor, va desde la base del cráneo hasta el nivel de la sexta vértebra cervical, sexta vértebra cervical, sexta vértebra. Entonces va desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical. Es un tubo de 10 a 12 centímetros de longitud. ¿Se ubica por delante de quién? ¿Quiénes son esas estructuras que son como cuadritos? Vértebras. Entonces la faringe se encuentra delante de las Vértebras. vértebras cervicales. Mira, ahí está. C6 quiere decir las 6 primeras vértebras cervicales. Y como ven, ese tubito que va desde la base del cráneo hasta C6, por delante se abre, se comunica con estructuras del sistema respiratorio, con estructuras del sistema digestivo y con estructuras del mismo sistema respiratorio. Entonces, por delante, en el segmento superior, la faringe se abre hacia las fosas nasales. Recuerden que está comunicada por las coanas. En el segmento medio, la faringe se abre hacia la boca. Eso es lo que observamos. Cuando abrimos la boca, nos vemos alcanzamos a ver esa partecita de la garganta. Y finalmente, se relaciona en la parte inferior con la laringe. Entonces, la parte inferior de la faringe se relaciona con la laringe. Estas relaciones, estas tres relaciones, permiten que a la faringe la dividamos en tres segmentos. El segmento superior, ¿cómo se llama? Nasofaringe. Nasofaringe. El segmento medio. Orofaringe. Orofaringe. Y el segmento inferior. Laringofaringe. 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 Lo tienen muy claro. Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿De acuerdo? Ok,
¿Qué nos tenemos que ahorita hacer el ejercicio? ¿De dónde a dónde va cada segmento? Eso se llama delimitar, delimitar. Entonces, la nasofaringe, ¿quién me la delimita? ¿Alguno de ustedes, por favor? ¿De dónde a dónde va la nasofaringe? Ya colocamos el límite superior, ya lo sabemos, base de cráneo. ¿Hasta dónde va a llegar? Por abajo, ¿hasta dónde llega? Hasta el paladar blando. Hasta el paladar blando. Clarito ahí ven ustedes, la nasofaringe. De la base del cráneo al paladar blando. Ahora, usted misma, la orofaringe. Va desde hasta, del paladar blando hasta dónde. Ahí le está marcando el profesor. ¿Cómo se llama ese cartílago? El primer cartílago de la laringe. Epiglotis, ¿cierto? Epiglotis. Entonces, la orofaringe va desde arriba, paladar blando, hasta la epiglotis. Y finalmente tenemos la laringofaringe, que va desde epiglotis hasta el nivel de C6. Y si quiero uno aumentar la información, a ese nivel está el último cartílago de la laringe, este último cartílago, que se llama cricoides. Entonces, cualquiera de las dos respuestas son correctas, porque uno puede tomar atrás el nivel C6 o tomarlo adelante, cartílago cricoides. Entonces, esos son los tres segmentos de la faringe, Bien. En este momento nos interesa hacer énfasis en la nasofaringe, ¿cierto? Que es la que tiene una función de carácter respiratorio. Miren, el aire después de las fosas nasales tiene que pasar hacia la nasofaringe. Entonces ven ustedes ahí la nasofaringe. Y en la pared lateral ven ese orificio que nunca lo deben olvidar. ¿Qué significa ese orificio en la pared lateral de la nasofaringe? ¿Qué significa ese orificio? ¿Qué nos está diciendo ese orificio? Ahí le preguntamos a... ¿Con quién se relaciona? ¿Y cuál es la función de esa relación? Preguntémosle a Geraldine Beltrán. A ver, Geraldine, la pregunta la ratifico. Identifíqueme ese orificio que está ubicado en la pared lateral de la nasofaringe. ¿Qué estructura llega a ese orificio? Y esa estructura que llega a ese orificio, ¿con quién se conecta y para qué se conecta? Eso es lo que tiene que saber cualquier estudiante de cualquier área que estudie faringe. No hay Es otra. decir, No. Ya. Geraldine no contestó. ¿Quién contesta, chicos? Profe, ¿con la trompa auditiva? Tuba, trompa no, tuba. Tuba auditiva, correcto. Ese es el orificio de la tuba. Incluso ese cuenta, es femenino, es rescatista. Tuba auditiva, ¿no? Y va a comunicar con quién. Entonces, ese tubito que se llama tuba auditiva, al final, ¿a dónde va a llegar? ¿Con el tímpano? No, con el oído medio. Oído medio. El oído medio se separa del oído externo por la membrana timpánica. Y entonces, ¿cuál es la función de ese conductico que colocamos tuba auditiva, que tiene más o menos 2,5 a 3 centímetros? De ahí hacia atrás, hacia afuera y hacia atrás hay 2,5 centímetros para llegar al oído medio, ¿cierto? ¿Cuál es la función de la tuba? Controlar la presión. Controlar la del oído presión. medio. Controlar la presión de oído medio, no, entre el oído medio y el oído externo. Es decir, recuerden, está el oído externo y está el oído medio. Separado entre los dos oídos, medio y externo, está la membrana timpánica. Es una membrana frágil. Entonces, si hay mucha presión de uno o de otro, esa membrana se puede hasta reventar de tanta presión. Usted cuando se sumerge en el mar, o en esto se sumerge más de 15, 20 metros,
Se pueden reventar los tímpanos por exceso de presión del oído externo. ¿Ve? Y eso lo experimentamos, esas diferencias de presión, a veces se sube uno a los aviones y hay esa diferencia de presión, o se sube a un vehículo que le está generando mucha presión desde afuera y comienza uno a experimentar una sensación de ruido, de presión. Está ocurriendo un desajuste de presiones, ¿cierto? Entre el oído medio y el oído externo. Entonces, ¿qué recomendación se le hace a esos pacientes? ¿Qué recomendación? Mira, ahí el profesor consiguió una imagen desde la internet, que ese es el doctor Google, el salvador de todos. Entonces, ahí tenemos la tuba. Mire, ese tubito está comunicando. Lo que estamos mostrando ahorita en la imagen era el orificio. Y mire, ese conductico va a ir, exacto, va a ir hasta el oído medio. De tal manera que va a nivelar la presión que hay en ese oído medio para que sea similar a la del oído externo. Y ahí está la membrana timpánica. Entonces lo que tiene que hacer uno es pasar bastante, hacer como si estuviera deglutiendo, es decir, coge bastante saliva y la empieza como a pasar. ¿Para qué? Para que el músculo tensor del velo del paladar, que se origina ahí en la tuba, abra la tuba y deje pasar aire. Esa es la situación. Entonces, por eso le dicen, uy, se siente así. Dice, comienza a coger salivita y pase. Comienza a coger salivita y pase. Profe, qué pena, ¿Sí? tengo una pregunta. O Sí, sea, señora. eso es algo similar a cuando uno, por ejemplo, viaja y cambia de alturas y siente como algo en el oído y le dicen a uno que pase saliva. Sí, ¿Está correcto. relacionado? Está relacionado. ¿Qué es lo que está buscando? Que se abra la tubita para que ayude a nivelar presiones, ¿cierto? ¿Y cómo se abre la tubita? Porque un músculo que es del paladar se pega también a la tuba. Entonces, si se contrae el músculo, abre la tuba, abre la tuba. ¿Ve? Son puros mecanismos fisiológicos. Entonces, la boleta no se paga, ¿cierto? Si ustedes no hubiesen entendido que en la pared lateral de la nasofaringe está el orificio de la tuba y ya vieron correctamente cómo la tuba comunica con el oído medio para nivelar presiones entre el oído medio y el oído externo. Es un mecanismo fisiológico de recuperación de ese problema, ¿de acuerdo? Bien, ahí en la pared lateral de la tuba también hay un pliegue, que es un músculo, ¿no? Sí, Se origina ahí en la pared, se llama salpingo, pongámosle sí, zoom. no se ve muy bien en otra imagen ya. Pliegue salpingo, ahí está el pliegue, el pliegue salpingo, se origina ahí en la tuba y va para la faringe. Entonces, pliegue, salpingo, faringe, pliegue, salpingo. Y está constituido por el músculo salpingo, faringe. Después de ese músculo hay una hendidura, mire, hay como una hendidura. Todas las hendiduras en anatomía se llaman recesos. Entonces, atrás, ya en la pared, en la parte más posterior, esa hendidura de la pared se llama receso faríngeo. Receso faríngeo. Ese hueco que está detrás de del músculo salpingo o pliegue salpingo. Ahí está el receso faríngeo. Ese sitio y esa pared posterior de la faringe tiene abundante tejido linfoide. Abundante tejido linfoide. Y el incremento de ese tejido linfoide se llama adenoides. El incremento del tejido linfoide de la pared posterior de la nasofaringe se llama adenoides. Adenoides. Bien. Vamos a ver cómo están compuestas las paredes de la faringe. Las paredes. Entonces van a ver que hay una mucosa. Mire, está la membranita interna. Esa es la mucosa. De que hay un músculo. Hay un músculo en la pared. Y por fuera debe haber una membrana adventicia. Entonces pasemos a la siguiente imagen para que vean las paredes de la faringe. Mira, ahí está. Mira. La cascarita interna. Pongámosle zoom si quiere. Hay que decirle a zoom que meta más zoom, ¿no? Bueno, entonces mire, la membranita interna es la mucosa de la faringe. Mucosa de la faringe. ¿Cierto? Es un epitelio, si es en la parte superior, será un epitelio respiratorio, porque solamente pasa aire. Mira ahí cómo se ven las coanas. Las coanas desde atrás. Mire,
Se ven en el fondo, se ven los cornetes, ¿cierto? Mire, se ve el septo nasal, y se puede ver la coana derecha y la coana izquierda, ¿cierto? Como los dos orificios que comunican a las fosas nasales con la nasofaringe. Entonces, ese primer segmento se llama nasofaringe. Pues el aire solamente pasa aire por ahí, luego el epitelio será un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico y ciliado, un epitelio respiratorio, de luego, ¿cierto? Luego tenemos la orofaringe, que va desde el paladar, ahí está el paladar, hasta el borde de la epiglotis. Eso se llama orofaringe, orofaringe. Y finalmente tenemos el segmento inferior que está detrás de la laringe. Ese tubito que está adelante es la laringe. Entonces, ese segmento de la faringe se llama laringofaringe, ¿cierto? Laringofaringe. Y esas depresiones que están ahí al lado, al frente, la laringofaringe, son los senos piriformes. Son unas hendiduras que tiene la pared lateral de la laringe. Bien, entonces, la mucosa del epitelio de orofaringe y de laringofaringe ya no es respiratorio, porque ahí no está pasando, pasa aire en la orofaringe, pero pasa alimento. Entonces requiere un epitelio más resistente. Entonces ahí ya el epitelio en los segmentos 2 y 3, o sea, orofaringe y laringofaringe, ya el epitelio es plano, estratificado, húmedo. Plano, estratificado, húmedo. Vean ustedes que los epitelios varían dependiendo de la función de un segmento dado. Bien, la capa intermedia. La capa intermedia es capa de músculo. Músculo. Es una capa delgada de músculo. Y a ese músculo que hace parte de la pared de la faringe, debido a la función que realiza, se le llaman músculos constrictores. Músculos constrictores. Entonces, de la faringe, ¿cierto? Músculos constrictores son los que se contraen para ayudar a embalar el bolo alimentario que estamos deglutiendo, que estamos tragando, ¿cierto? Deglución, en términos coloquiales, se dice tragar, trague, degluta, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces tenemos tres constrictores. Constrictor superior, que corresponde a la nasofaringe. Ven ahí, al mismo nivel de la nasofaringe está el constrictor superior. Constrictor medio, el siguiente, constrictor medio, que corresponde al nivel de la orofaringe. Y el más grande de los constrictores es el constrictor inferior. Los tres hay que colocarle el apellido, constrictor inferior de la faringe. Y la función de ellos está definida, ¿cierto?, por el nombre del músculo. Constriñir es apretar, ayudar a empujar hacia abajo el bolo alimentario, ¿cierto? Bien, luego la tercera capa no se ve porque es una capa de tejido muy laxo, tejido conectivo, es adventicio. No, Pero no la está. tercera capa es tan débil que no se ve. De No. tal manera que veíamos con claridad la mucosa y la capa muscular. Pero hay una tercera capa externa que sería adventicia. Sería adventicia. El bordecito ese, adventicia. Bien, veamos quién inerva a la faringe. Entonces, el profesor Ayala debió haberles dicho que la faringe está inervada por el plexo faríngeo. Plexo faríngeo. Aquí no se ve. No alcanza a verse bien. Plexo faríngeo. Plexo quiere decir una acumulación de fibras o una acumulación de vasos, ¿cierto? Entonces, un ramillete de fibras constituyen el plexo faríngeo. Más que mirarlo, es de carácter teórico. Ese plexo, que es un ramillete de fibras que van a inervar a la faringe, tiene dos componentes, dos pares craneales. Uno, que es el par número 9. ¿Cuál es el par número 9, por favor? Par número 9, ¿cuál es? Par número 9. ¿De quién estamos hablando?
Ahí dijo, Par número, ¿Camilo fue? ¿Quién fue que dijo? ¿Quién fue que habló? No sé, no entendí. Se le cortó. Nayeli, Glosofaringeo. Kevin dice glosofaringeo. También María Alejandra. glosofaringeo. Y el par número 10. ¿Cuál es el par número 10? El vago. Entonces, ¿cómo se construye el plexo faríngeo? Aportes de estos dos nervios, del 9 y del 10. El plexo faríngeo, un ramillete de fibras que van a inervar, ahí tenemos a la faringe, recibe de dos pares craneales, del 9 y del 10. Pero los dos asumen funciones específicas. El glosofaríngeo es sensitivo, es decir, el glosofaríngeo conduce la sensibilidad que experimentemos en nuestra garganta. Algo frecuente, nos duele la garganta, entonces va a llevar información dolorosa. Pero también, por ejemplo, pasamos un líquido caliente o frío, esa sensación térmica también la va a conducir fibras del glosofaríngeo, que hacen parte ¿de quién? Del plexo faríngeo. Mientras que el vago se encarga del componente motor. ¿Cuáles son los músculos que ya relacionamos? ¿Cuáles son los músculos que relacionamos? Los constrictores. Los Los constrictores. constrictores. Entonces, la actividad de deglutir, la actividad de tragar, en la parte de impulsar el bolo alimentario, está mediada por la inervación del nervio vago. ¿Eh? Entonces, si hubiese una lesión del vago, uno de los signos sería dificultad para tragar. La persona sabe que si va a consumir alimentos muy duros, ¿cierto? Se va a sentir atorado. Entonces, el paciente entiende rápidamente que lo único que puede pasar son líquidos, que ahí no se necesitaría de gran acción contráctil, ¿cierto? Bien. Hay un músculo pequeño de la faringe que es vertical, el estilofaríngeo. Ese músculo, estilofaríngeo, es inervado por el glosofaríngeo. Si quiere, muestres el estilofaríngeo. ¿Se ve ese en este, Va profe? de la estiloides, ahí está, de la estiloides hacia la faringe, el estilofaríngeo. Entonces, es un músculo, repito, que recibe la inervación directamente del glosofaríngeo. Bueno, eso era lo que teníamos por decir de la faringe, Ahora pasamos a la laringe. Ahí ven ustedes la laringe. Se ubica en la parte mediana del cuello y la laringe está constituida por la articulación de cartílagos. Es un tubito que permite la articulación de varios cartílagos. Bien, entonces, Paso, profe. esta laringe, ¿sí? Esta laringe, vamos a seguir mostrando otras imágenes. Les decía que sus cartílagos son unos pares y otros son cartílagos pares. Entonces vamos a que reconozcan los cartílagos pares, los que son grandes, ¿no? Mientras los cartílagos impares se ubican atrás, se ven en el trasfondo y son más pequeños. Entonces veamos los cartílagos de la laringe. Los cartílagos. Empecemos por el más superior, ahí alcanza como una raqueta. La epiglotis, esa es el cartílago superior. Epiglotis. Es impar, es el más superior de los cartílagos. El siguiente cartílago, el más grande de todos los cartílagos de la laringe, tiene la forma como de un libro que estuviera abierto. Se llama cartílago tiroides. Cartílago tiroides. Y el más inferior de los cartílagos de la laringe, el que ya se continúa con el siguiente segmento que es tráquea. Hasta ahí llegó el profesor Vladimir, o empezó de tráquea hacia abajo. Entonces, el cartílago cricoides es el cartílago más inferior de la laringe, de los impares. Entonces, ya teniendo esa impronta, vamos a ver otras imágenes para reconocer a esos cartílagos.
Ahí lo estamos viendo desde atrás, una vista posterior. Empezamos nuevamente. El que tiene forma de raqueta, epiglotis. El que tiene una forma como el libro, que lo tenemos abierto, ahí lo tenemos abierto desde atrás, cartílago tiroides. Y finalmente el cartílago más inferior, el cartílago cricoides. Aquí pueden apreciar que entre cartílago tiroides y el hueso hioides, que es el hueso que sirve de guía al cuello, a la musculatura del cuello, hay una membrana muy bonita. Como esa membrana está uniendo al cartílago tiroides con el hueso hioides, pues es lógico decir que esa es la membrana tiro de tiroides, tiroioidea, ¿cierto? Membrana tiroioidea. Bien. Veamos más imágenes para seguir mostrándole cosas a estos muchachos. Miren esa preciosidad de cartílago. Volvamos a la anterior para que sepan dónde están ubicados. Mire, estamos ubicados en el cartílago cricoides, el más inferior de todos, cartílago cricoides. Ese cartílago cricoides, mire la forma que tiene. Ahí lo estamos viendo desde atrás, ¿no? El cartílago cricoides. Entonces, veamos la siguiente imagen para que aprecien ustedes el cartílago cricoides. La parte de atrás era la misma, la lámina del cartílago cricoides. Y de esa lámina, como un anillo, una lámina de un anillo, salen dos arcos. Un arco derecho y un arco izquierdo que se unen en la mitad anterior. De tal manera que ese cartílago tiene forma de anillo. Es el cartílago más inferior de la laringe. Es el cartílago cricoides, Entonces, ¿qué reconocemos en el cartílago cricoides? La parte posterior que se llama lámina y los arcos, arco derecho, arco izquierdo. Y siempre vemos esa estructura en forma de anillo, decimos, se trata del cartílago cricoides, Ahora referenciemos los cartílagos que son pares. Cartílagos pares. ¿Qué decíamos de los cartílagos pares? ¿Qué les había dicho de los cartílagos pares? Eran los más grandes. No, los pares, pequeños. Hay Los impares. impares son los grandes, los impares son los grandes, los pares son pequeños y se ubican en la pared posterior. Si quieres retrocedamos para que vayan ubicando los cartílagos. Mira, ahí en el fondo se ven dos parejitas. Yo les tomo el pelo para que ustedes se acuerden siempre, las torres gemelas. Me parecen como dos columnas de un edificio. Miren. Ahí tenemos el cartílago par llamado aritenoides. Aritenoides. 1 y cartílago aritenoides 2. Y pueden ver que el cartílago aritenoides, ¿con quién se articula? Se articula con el cartílago cricoides. Una articulación plana que permite movimiento de desplazamiento. ¿Por qué es importante que sepan ese movimiento de desplazamiento? Porque es que en la base del cartílago aritenoides llega el pliegue vocal, o sea, la cuerda vocal. Y por eso a ese cartílago le toca a toda hora estar hacia afuera o hacia adentro, es decir, abrir o cerrar la cuerda vocal, abrir o cerrarla, ¿cierto? Entonces, es muy dinámica esa articulación. La articulación crico, porque es cartílago cricoides, crico-aritenoidea. La articulación crico-aritenoidea es muy activa, porque ella es la que determina el deslizamiento para que las cuerdas vocales se abran, es decir, abeduzcan, ABD es separar, abrirse, o se aduzcan, es decir, se aproximen las cuerdas vocales. Bien, ustedes ven en ese cartílago aritenoides dos prominencias en la base. Una que es medial, se llama proceso vocal, ese medial, proceso vocal. Ahí va a llegar el pliegue vocal, o sea, la cuerda vocal. Por eso es importante señalarles esa. Y afuera, el proceso muscular.
a ese proceso muscular le van a llegar unos músculos que van a hacer mover al cartílago aritenoides. Entonces, por eso es tan importante este cartílago. Bueno, en la parte superior al cartílago aritenoides está un cachito. Vean ustedes, una misma, una ñapita. Ese es el cartílago, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Ese es el cartílago corniculado. Cuerno. Cor, de cuerno, corniculado. Entonces ya tenemos impares, epiglotis, tiroides, cricoides. Pares, aritenoides, corniculado. Falta un tercero que es difícil de ubicar. Suele estar así, ¿no, profe? Sí, pero nos toca ubicarlo en el pliegue ariteno-epiglótico. Entonces nos toca... Míralo acá. Ahí está. Téngamelo ahí, por favor. Entonces, ahí esos cachitos son los corniculados. Miren, los primeros cachitos son los corniculados. Y por fuera de los corniculados, por fuera y adelante, están los cuneiformes. Cuneiformes. Y de esa manera completamos los cartílagos que constituyen la laringe. Como pueden apreciar ahí, la laringe es un tubito que va a permitir el paso del aire, sería la primera función, permitir la ventilación, igual que las fosas nasales, y que se encuentran los pliegues o cuerdas vocales. Por tanto, la laringe es la responsable de la emisión del sonido primario de la voz. El sonido primario de la voz se le dice técnicamente fonema. O sea, de la laringe salen los fonemas, los sonidos primarios. Esos sonidos primarios se articulan en la cavidad de la boca para generar el lenguaje ya articulado, ¿cierto? Bien, entonces, lo que están viendo ustedes, ese orificio de entrada, ese orificio de ingreso a la laringe, se llama adito. Entonces, hagámosle la vuelta al adito. El adito, o sea, el orificio de entrada, el adito de la laringe, está limitado adelante por la epiglotis. Mira, ahí está cartílago de la epiglotis. Ahí está la epiglotis, miren, ahí está la epiglotis, nuevamente la raquetica, miren, ahí está. Entonces, el adito de la laringe, adelante está la epiglotis. A los lados, es decir, a derecha e izquierda, hay un pliegue. Ahí ven ustedes un pliegue. Y ese pliegue se va a denominar ariteno porque va del cartílago aritenoides al cartílago epiglótico. Entonces, ese pliegue se llama ariteno epiglótico. Y cerrando atrás el adito, el orificio de entrada, adito, está el cartílago corniculado. Están los dos cartílagos corniculados. Pues bien, si nosotros estamos hablando, si nosotros estamos respirando, ese adito, ese orificio, debe estar abierto. Correcto, debe estar abierto. Permite la ventilación y permite que las cuerdas vocales vibren y salga el fonema. Pero en algunos momenticos de nuestra vida, son instantes, requerimos que la epiglotis, como una tapa de una olla, se vaya hacia atrás y tape el adito. Ese momentico se llama deglución. Cuando yo tengo el alimento en la boca, ahí está la epiglotis. Cuando yo tengo el alimento en la boca y decido deglutir, que es una acción voluntaria, yo a veces me puedo poner a jugar con el alimento en la boca, pero en términos usuales, yo ya considero que he masticado lo suficiente. Entonces procedo a deglutir. Cuando procedo a deglutir, ¿cierto? Por estímulos sensoriales y respuestas, la epiglotis atrás, como la tapa de una olla. Y tapa el orificio de entrada, es decir, tapa el adito. Eso es una función protectora, porque si no ocurriera eso, el alimento se iría por el esófago, pero también se podría ir por la laringe y por la tráquea. Cuando eso ocurre, ¿no? Se llama broncoaspiración.
¿Qué es la broncoaspiración? Dice la gente, se le fue por el camino viejo. Es una manera muy coloquial de decir por la vía aérea, ¿cierto? Por la vía aérea. Por la vía aérea no tiene por qué irse partículas fuera de aire. Entonces, quien garantiza que eso no ocurra es la epiglotis en una acción refleja de irse de una vez hacia atrás y tapar el adito. Termina uno de deglutir y de una vez la epiglotis vuelve adelante para que vuelva uno a respirar normalmente. Ese es un mecanismo reflejo. Todos los reflejos son mediados por el sistema nervioso, de tal manera que cuando hay depresión del sistema nervioso, este reflejo también se deprime. Por eso es que los borrachos no pueden conducir. Una de las razones es de que tienen los reflejos disminuidos, es decir, no tienen una capacidad de respuesta ante situaciones del manejo, que aparece otro carro, que hay que frenar, etcétera, todo disminuido. En este caso, este reflejo de la epiglotis durante la deglución, reflejo deglutorio, si el individuo está deprimido, por ejemplo, un borracho que está en la pea más grande, puede broncoaspirarse. ¿Por qué? Porque al venirse el vómito o al ingerir un alimento, este reflejo está muy lento y en el momento en que se va a cerrar la epiglotis ya ha pasado elementos hacia abajo, hacia la vía aérea. Entonces es un riesgo la broncoaspiración. Moraleja, no hay que consumir alcohol en demasía y menos mezclar alcohol con comida en demasía, ¿cierto? Individuos que han fallecido borrachos broncoaspirados de 25, 30 años, ¿no? Porque creen que la vida es tomar y beber o comer, ¿no? Bien, entonces esa era la estructura de cartílagos. Para que pueda realizar esa función, la laringe requiere de unos músculos. Son los músculos intrínsecos. Ahí los mencionamos. El primero, crico, va de cricoides, crico aritenoideo posterior. Crico, está el músculo diciendo de dónde a dónde va. Crico aritenoideo posterior. Márquelo, por favor. Crico aritenoideo posterior. Él desde atrás hace abrir la cuerda vocal, es decir, es abductor, abductor. Crico aritenoideo posterior. Luego tenemos el que se encuentra ahí al frente, aritenoideo, músculo aritenoideo. Quiere decir que es un músculo, no vamos a entrar en detalle, que fibras oblicuas, fibras transversas, músculo aritenoideo. Quiere decir que va del cartílago aritenoides de un lado al cartílago aritenoides del otro. ¿Qué significa entonces cuando se contrae este músculo? Los dos cartílagos aritenoides se tratan de juntar. Y como de los cartílagos aritenoides están insertadas las cuerdas vocales, pues la contracción de este músculo aritenoideo aduce, es decir, aproxima las cuerdas vocales. Indispensable para la emisión de los fonemas, indispensable para poder expresar nuestro lenguaje. Entonces, el primero, crico aritenoideo posterior, abre las cuerdas vocales. Es indispensable que las cuerdas vocales estén abiertas cuando estamos respirando, cuando estamos ventilando, ¿cierto? Del músculo aritenoideo hacia arriba sale uno que se va por el pliegue aritenoepiglótico, ¿cierto? Entonces, ese músculo que va por el pliegue aritenoepiglótico se va a denominar músculo aritenoepiglótico. Y este músculo aritenoepiglótico es indispensable, mirando el derecho y el izquierdo, ¿para qué? Para traerse hacia atrás a la epiglotis y cerrar, tapar el adito de la laringe. Luego este músculo interviene de manera activa en la deglución, no en la fonación, en la deglución. Siguiente músculo. La siguiente imagen. Ok. Un músculo muy particular, es el único que se ubica adelante, el único que está en la posición anterior. Los demás los habíamos visto en la posición posterior. Este músculo va a tirar hacia adelante al cartílago, porque se llama cricotiroideo. Cricotiroideo.
Entonces la función de ese músculo es proyectar el cartílago tiroides hacia adelante y con ello tensa la cuerda vocal. Entonces las cuerdas que están por dentro quedan tensas. Al quedar tensas las cuerdas vocales, el individuo, ¿cómo serán los tonos de esa voz de un individuo que tense la cuerda vocal? ¿Serán más altos los tonos o serán más bajos? A ver, ¿quién me responde? Pero rapidito. Más altos, más agudos. Más agudos no, altos y bajos. El agudo es una característica del tamaño de la cuerda vocal. Agudo es la voz de la mujer. Usted puede gritar a lo lejos y yo puedo decir, allá hay una vieja gritando. ¿Quién la vio? Pero por la voz aguda interpreto que se trata de una mujer. Y hay el 99.9 que no me equivoque. Allá hay otro viejo gritando, peleando. Allá hay un señor que está gritando. ¿Y por qué dice que era un señor? Por la voz, ¿no? Ambos gritan, ambos pueden tener tonos altos, pero en la mujer el timbre, la característica de la voz es aguda. En el hombre, la característica de la voz es grave. En este caso, hombres y mujeres pueden tensionar, contraer vigorosamente el cricotiroideo y el resultado es que la cuerda vocal queda tensa y puede emitir tonos altos, como un tiple bien templado. Salen las notas musicales perfectas. Bien, ahora pasemos a la composición de la cuerda vocal, que está por dentro de la laringe, en la pared interna de la laringe. Entonces, en esta imagen nos muestra, hay una que está más grande de pronto. ¿Esta? Esta, mire, la cuerda vocal. Hay un corte. Entonces, identifiquemos primero los cartílagos para que no nos intimide la imagen. El del libro semiabierto es el cartílago tiroides, ¿cierto? Ahora, el que parece un anillo en el fondo es el cartílago cricoides. Esa sería la lámina posterior, ¿cierto? Y de la lámina posterior salen los arcos. Y el tercero, el cartílago aritenoides, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los tres cartílagos. Entonces, ustedes ven esas dos bandas, una banda a la derecha, una banda a la izquierda. Esos son los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Cuerdas vocales verdaderas. Esas dos bandas, una derecha, otra izquierda. ¿Que van de dónde? Van del cartílago tiroides al cartílago aritenoides, ¿cierto? Van del cartílago tiroides al cartílago aritenoides, los pliegues vocales. Los pliegues vocales, a su vez, tienen tres componentes. Estos sí los deben aprender. Tiene tres componentes, cada cuerda vocal o cada pliegue vocal. No bu, sino bo, vocal con B pequeña. Cada pliegue vocal o cuerda vocal verdadera tiene tres componentes. El primero se llama ligamento vocal. Ligamento. Ahí está. Y ahorita los vamos a ver muy bonitos. Luego está el músculo vocal. Delgadito, el músculo vocal. Y luego está el músculo tiro de tiroides, tiro aritenoideo. Tiro aritenoideo. Bien. Esa es la composición de la cuerda vocal. Ligamento vocal, músculo vocal y músculo tiro aritenoideo. Piensen ustedes, si esos dos músculos se contraen, es decir, el músculo vocal y el músculo tiro aritenoideo se contraen, ¿qué le ocurre a la longitud de esa cuerda vocal? ¿Se alarga o se disminuye? ¿Se acorta? Se acorta. ¿Y se acorta? ¿Queda más tensa o queda floja? Floja, en relajación. Floja. Si queda floja, puede emitir sonidos altos o sonidos bajos. 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 Bien. Hiciste bien el concepto. Entonces, estos músculos, los músculos de la cuerda vocal, si se contraen, relajan la cuerda vocal y la relajación de la cuerda vocal da lugar a que los sonidos sean bajos. El sonido más bajo, ¿qué nombre le damos al sonido más bajo en la calle?
Alguien me está hablando pasito, algo me está que... ¿Susurro? Susurro, correcto. El sonido más bajo se llama susurro, ¿cierto? Entonces, la contracción de este músculo va a determinar, repito, unos tonos bajos de la voz. Es decir, que estos músculos, el músculo vocal y el músculo tiroariteo, son antagonistas. Mostrémosle nuevamente el duro del de adelante, son antagonistas del cricotiroideo. El cricotiroideo es el que ala hacia adelante la cuerda vocal y es responsable de los tonos altos, del grito. ¿De acuerdo? Entonces vean ustedes, todo se trabaja con agonismos y antagonismos. Nos falta un último músculo, que no lo habíamos mencionado. El cricoaritenoideo lateral. Este, mire, cricoaritenoideo, póngale zoom, por favor. Cricoaritenoideo lateral, ven ustedes que va del arco del cartílago cricoides, al proceso muscular del cartílago aritenoides. Este músculo cricoaritenoideo lateral, al contraerse, también proyecta hacia adentro la cuerda vocal, es decir, también sirve para la emisión del fonema, haciendo vibrar la cuerda vocal, ¿cierto? Entonces, aduce la cuerda vocal, es decir, es agonista, hace la misma labor del músculo aritenoideo, del músculo que estaba atrás, del músculo aritenoideo. Bien, ¿quién inerva los músculos de la laringe? ¿Quién inerva los músculos de la... Mira, ahí están las cuerdas vocales. Detallémonos un poquito en esa, Oscar, para que estos chicos se acuerden bien. Mire, ahí están las cuerdas vocales, tal como se ve en un examen. Una cerrada, la persona está hablando, el pliegue vocal, mire, el ligamento vocal, luego seguiría el músculo vocal y luego el músculo tiroaritenoideo. Y en la otra, el individuo está respirando. Quiere decir que las cuerdas vocales tienen que abrirse para permitir el paso de aire. Entonces, en ese está respirando y en la otra está hablando, el individuo, ¿no? El espacio entre las cuerdas vocales se llama rima glótica, ¿cierto? Rima glótica, el espacio entre las cuerdas vocales. Entonces, debe haber una rima glótica amplia para respirar, para que pase aire. En cambio, para hablar prácticamente desaparece porque las dos bordes casi se pegan para vibrar y dejar pasar apenas poquito aire, ¿cierto? Bien, ¿quién inerva los músculos de la laringe? Vean ustedes que la laringe está inervada por los nervios, tanto a derecha como a izquierda, laríngeo recurrente. Pero hay un solo nervio de la laringe, hay un solo músculo, perdón, de la laringe que está inervado por otro nervio diferente. ¿Cuál es? Miren la imagen de la izquierda. Hay un nervio que desciende y va a inervar a ese músculo. Ese músculo es, ¿cómo se denomina? Crico, el músculo cricotiroideo, ¿cierto? El músculo. Ayer se lo encerró el profesor. Ese es el músculo cricotiroideo. Entonces, todos los músculos de la laringe están inervados por el laringio recurrente. Ahí ven ustedes la imagen del laringio recurrente inervando a los diferentes músculos. La regla tiene la excepción. ¿Cuál es la excepción? El músculo cricotiroideo está inervado no por el laringio recurrente, sino por la rama externa del nervio laríngeo superior. Rama externa del nervio laríngeo superior. De tal manera que si se daña, se lesiona la rama externa del laríngeo superior, ¿cuál sería el efecto indeseable? ¿Qué le pasará a ese paciente? Si se lesiona la rama externa del laríngeo superior. No va a haber una adecuada inervación ¿de quién? Del músculo cricotiroideo. Luego el individuo no podrá elevar la voz, ¿cierto? Elevar la voz. Entonces se dice que es voz monótona. Voz monótona. En el caso de una lesión de la rama externa del laringio superior. Pero si se daña el laringio recurrente, se dañan los demás músculos. Es decir, no va a haber una adecuada aproximación de los pliegues vocales.
Entonces la voz sale toda ronca. Y cuando la voz es toda ronca, distorsionada la voz, el término es el de disfonía. Disfonía. Entonces, lesión del laringe recurrente es disfonía. Lesión de la rama externa del laringe superior, una voz muy bajita, no la puede elevar, es voz monótona. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que con este tema ya quedan cubierto el tema de respiratorio. Queda el tema de respiratorio, lo cual significa que la semana entrante tendríamos que empezar. ¿Ya empezaron teoría digestivo, por favor? ¿Me comentan? No, señor. No, No han profe. empezado en teoría, digo, la clase teórica. No, señor. ¿Hoy qué tienen? Hoy es jueves. ¿Qué clase teórica tienen? Hoy tenemos fisiología del sistema respiratorio. Fisiología. Ah, estamos todavía en fisiología del sistema respiratorio. Ah, bueno. Entonces vamos a mirar cómo compaginamos ya la actividad de laboratorio. Si hacemos un reforzamiento la semana entrante, miraríamos de respiratorio, porque si no han tenido teórica de digestivo, mal haríamos empezar con digestivo antes de que vean la clase teórica, ¿cierto? Sería llover sobre piedras. Entonces, iremos a ver qué componente práctico le damos para la siguiente clase, sobre todo para los que tienen el martes. Ustedes ya el miércoles sí tendrían la clase teórica ya de digestivo, ¿no? Pero el problema sería para los del día martes. Bueno, muchachos, que pasen una feliz fin de semana con fecha de la independencia. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Ah, ¿no? Entonces, ¿quién? Ay, 20 de julio es una mamotreco ahí, pero la independencia realmente se inicia el 7 de agosto.